Hello guys, el día de hoy trabajamos con las páginas 88, 89, 88 y 89 and we start a new unit number 6, let's shop. Ok, vamos a comprar, let's shopping, vamos a las compras. Entonces, tenemos el primer ejercicio, activity number 2, esta de acá, number 1, por ahí estuvimos viendo esto. What can you see? What can you buy? What else can you do there? ¿Qué puedes hacer ahí? Con estas palabritas, see, think, and wonder. Okay, now, activity number 2. What you gonna get first? ¿Qué van a comprar primero? Dice bread, a kilogram of apples, a kilogram of cat food, milk, a t-shirt. Bueno, ustedes piensen que van a comprar primero. Pónganmele 1, 2, 3, 4, 5, como ustedes decidan que deben o que lo van a hacer. Ok, escuchamos nuestra cancioncita también. Así que eso es cómo iniciamos con esta unidad. Now, empezamos a trabajar con todas estas palabras, todas estas tiendas y empezamos a pronunciarlas. Escuchen, department store. Number 2, market. Number 3, shopping mall. Number 4, butcher shop. Number 5, bakery. 6, toy store. 7, candy store. 8, pet store. Number 9, bookstore. 10, grocery store. 11, clothes store. And number 12, supermarket. Ok, vamos a estar trabajando con todas esas palabras. Y ya por acá al final, lo único que hicimos con este ejercicio es esto. Read and match. Vamos a leer estas oraciones y a unirlas. Match with the name of the store. You can buy apples and carrots here. ¿Dónde compramos eso? Bakery, department store, or grocery store. Number 2, my dad buys bread here. ¿Dónde compramos esto? Bread. Number 3, this is a big store that sells lots of different things. Ok, es una tienda muy grande, dice, que vende muchas cosas diferentes. Ok, entonces, pues con esto vamos a comenzar esta unidad. Espero que se pongan a practicar todo esto porque después se les junta todo y ya no lo podemos hacer. Así que desde ahorita vamos a empezar bien. Vamos a aprendernos todas estas palabritas que son las que vamos a estar utilizando. Ok, nos vemos entonces el día de mañana, tomorrow, Thursday. See you later. Bye bye.